Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Carlos 1302 patrocina esta reacción. Tenemos a Lonesome Blue, la canción Parallel World en el Now No Down de abril de 2023. La alineación es la siguiente: Maiko Nomura, vocalista; Narumi, guitarra; Yuki Hirose al bajo; Mizuki a la batería. Y nos comenta Carlos que Narumi dejó la banda en julio de ese mismo año. Aún no la reemplazan, pero en los últimos conciertos en vivo convocaron a Yashiro como guitarra soporte. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. では行きます。パラレルワールド。 Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running! Feel the pen destroy. Take a machine. Just repeating your digest again. No lost in crowd. It's an eye roll out. Someone sideways for the reptile. For what it means to change everybody's hero. Imitate an iPad and number like a imitation. Full of control, rings are shining down, fades away. They were by the enough. In the sky could cut a skeleton highway. Think it's time to live your very well. I leave the past far from me now. We're silent. Run a ski. Sky full of stars are not a planetarium. Galaxy riding 1 million streets. Going my way till the universe. Galaxy riding 1 million streets. It's hard once I get on. Galaxy riding 1 million streets. Rushing through this sky of freedom. All day I can feel the dreams will never end. Vale, ¿qué tal, David? ¿Qué te está pareciendo? La batería me está flipando muchísimo. Te está gustando mucho la batería, ¿no? Vale, Ti- dime. que sí, que no veas qué caña le está dando, ¿no? ¿Y qué más te está llamando la atención? Pues la voz de la vocalista que canta bastante bien, además. Sí, canta muy bien. Está nerviosa, pero canta muy bien. Eh, Es que cantar ahí en el Now No Yao debe ser una responsabilidad, ¿eh? correcto, es toda una responsabilidad. Em, Canta bien, pero le tiembla la voz en algunos momentos y es por los nervios, es puro nervio. Por lo demás, bien. Es decir, también ocurre lo siguiente, que hay que tener en cuenta que a veces cuando tocas en algún sitio y la climatología no acompaña, imagínate que hace frío o lo que sea, ahí se agarrota todo. Es decir, Sí, claro. los dedos se acartonan, el batería necesita incluso pegarle más fuerte para entrar en calor. Claro, claro, para entrar en calor, sí, sí. Y una de las que más sufren es la cantante. No sé si hacía frío o calor, pero sí se le nota esa forma de temblar la voz, no es un vibrato, sino es de nerviosismo. Yo supongo que conforme vaya avanzando la canción, irá ganando en seguridad, ¿vale? Sí, Muchas veces estos nervios imagino. se van en el primer minuto, minuto y medio, ¿vale? Y lo mismo vemos una evolución, pero cantar canta muy bien. ¿Qué me gusta la entrada potente de la batería, como tú dices, que te ha gustado, ¿no? Sí, sí. Concretamente, sí, efectivamente, Mizuki a la batería, a ver si me voy quedando con los nombres. Y bueno, ese golpe seco
marca inmediatamente la energía que este festival imprime, ¿no? A todos los participantes. La guitarra, la parte rítmica muy definida, un riff rápido, moderno, con ese toque metalero. La guitarra es una pasada de chula. Sí. A ti te encantan además las Ah, guitarras Lo headless. lo que pasa es que las guitarras sin pala quedan un poco ahí, Sí, no sé, un además, poco huérfanas, como por decir así, le falta algo. a mí personalmente no me gustan, pero que entiendo que son chulas. Además, esta guitarra, por un lado, no tiene pala y por otro lado tiene un rebaje en el cuerpo por debajo, así que Vamos, que es casi un ukelele, ¿eh? un poco más y le dan el mástil solo, ¿no? Bueno, además creo que tiene su historia para el tema de la afinación, el cambiar las cuerdas y demás. Em, el bajo se nota muy bien empastado, le da cuerpo así a la mezcla. El sonido es el típico de los festivales, es decir, no se puede Sí, poner claro. peras Peras al al olmo. olmo, Correcto, efectivamente. efectivamente, como se dice aquí en España. Y nada, em, la cantante, que bueno, es Maiko Nomura, pues bien, bien, lo que hemos dicho, tiene buena voz, tiene un registro sobre todo medios y agudos y se le ve con estilo. Es directa, tiene buena vocalización y bueno, pues escuchaba por ahí un teclado, que eso tiene que estar Sí, pregrabado. yo estaba buscando, digo, uy, qué raro que hay, se escucha un teclado por ahí. Digo, a ver si es alguna así de soporte, que esté, y como hay dos o tres teclados en el Claro, escenario, claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo continúan. Eh, siempre me fijo mucho visualmente en la batería de esta banda porque esas baquetas amarillas son muy llamativas, ¿no? sí. Siempre es como su seña de identidad y está bien porque enseguida la identificas. Venga, continuamos. Bien, buen solo, buen solo. Lástima el sonido, ¿no? El sonido, como hemos dicho, de festival. Sí, Pero bueno, yo no sé, bueno, por la luz que se ve, que es como que todavía mucha luz del día y el cómo está la gente
en las gradas y más, entiendo yo que esta sería de las primeras bandas en actuar. Tiene toda la pinta, sí. Vale, una cosa típica que pasa en los festivales es que los primeros grupos suelen pagar el pato De del, la afinación. del sonido, de la ecualización. Sí, efectivamente. Si hay algo que arreglar, incluso notas Luego, que lo van arreglando sobre la marcha mientras van actuando las primeras bandas. Los teloneros muchas veces sirven para eso, es decir, para eso, sí. para que cualquier problema de sonido no lo tenga los pesos pesados, ¿no? Cabeza de cartel, claro. Correcto, correcto. Bien, a ver, me ha gustado el solo. em, Tiene muy buena técnica, ¿no? Sí. Lo único que eso, que tal vez pues, no acompaña el sonido. La batería está on fire, acompaña muy bien con los platos, los redobles, todo muy bien medido. Se le ve cómoda, al igual que el bajo también está cómoda, Yuki Hirose. Em, y bueno, Maiko parece que todavía no se está recuperando Sí, sí, del está ahí. nerviosismo. Lo está pasando un poquito mal, pero bueno, son cosas del directo, ¿vale? Em, Muchas veces el temple de estas cosas te lo da los años. Cuando nosotros decimos bueno, que un grupo tiene muchas tablas, muchas veces simplemente es porque cuando ya pisan el escenario se les ve cierta relajación, cierta comodidad, que claro, ya te da una pista de que esto lo ha hecho mil veces. Claro. Y bueno, parece que en esta ocasión, por lo menos en esta canción, tiene ese impedimento. Pero bueno, ella lo está sacando adelante, que eso es importante. Sí, sí, no se arruga. Claro, la resiliencia, hay que afrontar los problemas y superarlos. Así que genial. Em, Volviendo al solo, es un solo expresivo hecho para emocionar, no es para presumir de técnica, ¿vale? Y bueno, pues muy bien. No hemos comentado el tema de la letra, que gira en torno a dos temas principales. Por un lado, la dualidad entre la realidad y el deseo interior, me refiero, y la lucha por romper un destino que parece ya escrito, ¿vale? Ujú, Así que bueno, pues es una historia de autoafirmación con un tono así como esperanzador y épico, ¿vale? Bueno, que también habla de que la fuerza personal no viene de ser perfecto, sino de ir avanzando. Y mira, viene al pelo con lo de la cantante, incluso por las inseguridades o heridas que vayan saliendo por el camino, no hay que rendirse. Em, Bien, pues venga, vamos a continuar con la recta final. Galaxy right
esta actuación ha tenido los claros y oscuros. Es decir, Narumi tampoco estaba cómoda. No estaba cómoda. La, la he visto muy rígida. Se ve que tiene más experiencia y lo ha resuelto mejor, ¿vale? Pero, uff, la cara se le notaba Estaba ahí tensa, sí. que estaba La única que ha bastante disfrutado ha tensa. sido... Madre, que me ahogo. Sí, Ha sí. sido Mizuki, se llama la batería, ¿eh? No, no, y Sí, la bajista estaba sonriendo. Es decir, sí, sí, estaban ahí las tanto dos con una Mizuki, sonrisa ahí en la cara. tanto Mizuki como Hirose al bajo estaban contentas, felices, sonriendo. Em, y yo creo que entre Narumi, que creo que el sonido no le gustaba o no se escuchaba bien, algo le pasaba, que no estaba contenta. Entre eso y Nomura, que la pobre estaba nerviosa, pues la mitad del grupo estaba bien y la mitad del grupo estaba mal. Sí. Así que, bueno, cosas que ocurren, pero han sacado el tema adelante, que es lo importante. Y ¿Vale? es el Now No John de 2023, ¿no? Del 23 efectivamente. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join y lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un... Yo también estoy fatal de la voz. Que dependiendo de la que elijas, bueno, pues tipo de Patreon, pues esas reacciones se hacen desde el momento que te haces Patreon hasta 30 días después. En ese periodo se hacen las reacciones. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.